depositándose principalmente en macrófagos y linfocitos T, CD4. Entonces nuestra orientación va a ser hacia estos sistemas, a buscarlos en estos sistemas. Luego, ya la infección, que inicialmente es local, pues el organismo pierde el control para su manejo y se convierte en una enfermedad diseminada en el compartimento ya plasmático en las primeras 24 a 72 horas. ¿Cómo se transmite? A través de líquidos biológicos contaminados, transplacentaria y a través de las relaciones sexuales, primordialmente relaciones sexuales homosexuales por el microtrauma que se puede producir a nivel de la mucosa rectal. Y la transmisión perinatal, que es el objetivo de esta charla, se hace a través de la placenta, porque el virus puede atravesar las vellosidades coriales y la circulación placentaria. Segundo, en la contaminación en el momento del parto. Y tercero, a través de la lactancia materna. Entonces, estas son las tres cosas a las cuales nos debemos enfocar para su manejo. Debemos prevenir que haya transmisión a través de la placenta, dando los medicamentos antirretrovirales durante el embarazo. Vamos a prevenir la infección del recién nacido en el momento del parto, sabiendo la carga viral de la paciente al momento del parto y no dándole un parto si tiene una carga viral mayor de 1000. Y tercero, inhibiendo la lactancia materna. Esos son los tres puntos a los cuales debemos llegar. En la transmisión transplacentaria, el virus puede estar en la sangre periférica en la primera semana de la vida del recién nacido infectado y este tiene una rápida progresión. Entonces, el análisis del bebé de madre con VIH es importante, hay que hacerle diagnóstico, a diferencia de hepatitis B, que podemos esperar porque hay inmunoglobulinas que son maternas. El virus del VIH en el feto sí debe ser estudiado en el momento del nacimiento. Entre las 15 y 20 semanas de gestación, generalmente se produce la transmisión del virus a través de la placenta, y en algunos casos excepcionales puede suceder antes de estas semanas, porque el virus se ha encontrado en vellosidades coriales desde la semana número 8. Y puede haber también transferencia del virus libre por el paso a través de los linfocitos y macrófagos, que pueden estar cargados de todo el virus y pasan el material desde la madre hacia el feto. Recordemos que las células de Hofbauer son las células de los macrófagos en la placenta. En el canal del parto, pues el virus está en todas las mucosas, por lo tanto va a estar en la mucosa vaginal y este puede hacer que haya transmisión a través de ellos. Cuando el embarazo es gemelar, se afecta primordialmente el feto que sale primero en el parto. Y además pues hay intercambio de sangre materna y fetal, se debería hacer un pinzamiento inmediato del cordón umbilical para no permitir la transcripción en caso de que tengamos un parto que no sepamos la carga viral. O esta es una recomendación para pacientes que no han tenido control prenatal y ustedes no tienen un VIH, pues es preferible hacer pinzamiento inmediato y evitar la transmisión, a diferencia de una paciente bien controlada. Hay una disminución en la transmisión de la transmisión vertical a través de la aparición de las cesáreas selectivas. Más adelante vamos a ver por qué. Y cuando hacemos un protocolo juicioso, en el momento de la cesárea debe 3 horas antes darse un goteo continuo de sidobudina para prevenir aún más el paso del virus. Ya lo veremos en el tratamiento. ¿Cuáles entonces son los factores de riesgo para la transmisión perinatal? Primero, el factor geográfico, la edad de la paciente y la paridad, la adicción a drogas, el estadio clínico de la enfermedad y si hay coinfección de enfermedades de transmisión sexual. También se ha visto mayor transmisión en pacientes con déficit de vitamina A, prematuridad y cuando se utilizan maniobras intraparto. Si ya el parto de por sí es un factor de riesgo, utilizar maniobras como instrumentación, etcétera, pues va a ser muchísimo más traumático, exacto. Y la microtomía de la calota pues aumenta muchísimo más el riesgo cuando no se hace adecuadamente la amniotomía. Cuando la duración de la ruptura de membranas es superior de 4 horas, la tasa de transmisión vertical en un estudio realizado con 4.000 pacientes fue de 18.7%, mientras que cuando la ruptura se da menos de 4 horas en el momento del parto, la transmisión es de 13.9%. O sea, solamente no hacer amniotomía en pacientes con VIH positivo reduce la transmisión vertical. Y existe un factor protector que es la cesárea programada, en un 10.4%, siendo del 19% en otros tipos de parto sin tratamiento.
Cuando la paciente no tiene tratamiento y le hacemos una cesárea, la tasa de transmisión es del 10%. Si la paciente no tiene tratamiento y le damos parto, la tasa de transmisión es del 19%. Pero si la paciente tiene tratamiento y le hacemos además una cesárea electiva, la tasa de transmisión es solamente del 2%. Esa es la historia natural de la enfermedad. Lo primero que sucede es una fase precoz posterior al contagio, en la cual ya vimos que el virus se deposita principalmente en las células del sistema inmunológico y en las células nerviosas, y a las 2 a 6 semanas la mayoría de las pacientes ya tienen una carga viral elevada en el plasma, y la mayoría de los linfocitos CD4 ya se encuentran infectados, entonces la paciente va a ser detectada prontamente. Y 50% de las pacientes pueden hacer en este momento un síndrome retroviral agudo, que simplemente se manifiesta como cualquier enfermedad viral, puede presentar adenopatías, etc. Luego ustedes la vuelven a revisar y la paciente puede estar en ventana inmunológica y se nos pasa un caso de VIH. A los 6 a 12 meses ya existe un equilibrio dinámico, que es el momento en el cual puede aparecer una ventana inmunológica que no se detecta el VIH en las pruebas de ELISA. Y al final ya aparece una fase intermedia o crónica en la cual hay una elevada actividad de replicación del virus que se contrarresta por la generación de nuevos linfocitos CD4 por el organismo. En este periodo la paciente generalmente no tiene ningún síntoma o lo único que manifiesta es trombocitopenia y adenopatías. Y este equilibrio puede desplazarse a favor del paciente cuando se usa adecuadamente los antirretrovirales. Es por eso importante la detección temprana de nuestras pacientes. Y en la fase final o de crisis, pues ya hay un incremento demasiado aumentado de la replicación del virus. El sistema inmunológico ya es incapaz de mantener los linfocitos CD4 para compensar la enfermedad, entonces la paciente ya se encuentra inmunosuprimido y hay una marcada depresión de linfocitos que exponen a la paciente a coinfecciones. Esta es la clasificación para VIH y SIDA de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a la aparición del recuento de CD4 y carga viral. Entonces hay un estadio A, B y C de acuerdo a la clínica. El estadio A son los pacientes que tienen la primoinfección, son asintomáticos o lo único que manifiestan son linfoadenopatías. En la categoría B son los pacientes que ya tienen síntomas relacionados con el VIH. Y en la categoría C ya tienen complicaciones y ya se define el SIDA, en el cual ya hay diarrea crónica, ya hay pérdida de peso, o sea, ya en el estadio final. Y se puede clasificar como A1, A2, A3 o B1, B2, B3 de acuerdo a los ciclos de linfocitos T, CD4 que se encuentren comprometidos. En el estadio 1 solamente hay de 0 a 500 microlitros de CD4 comprometidos o solamente el 29%. En el estadio 2 ya hay de un 14 a un 28% de los linfocitos CD4 comprometidos y en el estadio 3 ya hay un recuento menor de 199. Porque aquí disminuyen porque ya no hay capacidad de replicación. En el estadio 1 entonces la paciente está asintomática o lo único que manifiesta linfoadenopatías. Es por eso prioritario a toda paciente con linfoadenopatías, sea retroauriculares, sean inguinales, se les debe hacer un estudio completo para enfermedades de transmisión sexual y entre esas pues el VIH. En el estadio 2, cuando la paciente manifiesta una pérdida inesperada de peso menor del 10%, infecciones respiratorias recurrentes, herpes zóster, queilitis o lesiones en la piel. En el estadio 3 ya hay una pérdida de peso mayor del 10%, diarrea crónica, fiebre persistente, candidiasis oral, aparición de marcadores infecciosos como la TBC pulmonar, infección bacteriana complicada. Y en el estadio 4 persiste la pérdida de peso, diarrea, candidiasis esofágica y pueden aparecer complicaciones neurológicas como encefalopatía por VIH, meningitis por criptococo o micosis y el sarcoma de Kaposi. Y recordemos siempre que el CA de cervix invasor es un marcador, es una enfermedad trazadora en VIH. Aparte, pues esto es fuera de las pacientes embarazadas, pero lo quiero traer a colación para que recordemos que siempre toda paciente con CA de cervix invasor debe ser estudiada para VIH. El diagnóstico definitivo pues se hace a través de las pruebas de laboratorio. Lo importante es sospecharlo a través de la clínica primeramente.
Existen unos métodos indirectos y unos métodos confirmatorios, y otro que es la visión directa del virus. Los métodos indirectos tienen especificidad y sensibilidad bajas, pero se hacen principalmente entre las semanas 6 a 12 de infección. Si ustedes lo hacen el examen en esas semanas, la sensibilidad aumenta. Algunas pueden tener resultados en 30 minutos, es decir, hay pruebas rápidas, son una herramienta primordial en el momento del trabajo de parto. Paciente que llega sin controles prenatales y que ya llega con un trabajo de parto instaurado, no dejen de mandarle la prueba del VIH, que existen estos métodos. Uno hace, la prueba se llama prueba rápida para riesgo biológico, y se hace también en pacientes, por ejemplo, que tienen que ser llevados a una intervención quirúrgica y no tenemos ningún laboratorio para prevención del riesgo para el profesional de la salud. Esto se hace en la paciente embarazada si no tiene un VIH en el último mes. A todas las pacientes deberíamos hacerlo. Y esto, no sé si acá en el Ecuador sea un protocolo, pero en Colombia se hace a todas las pacientes en el momento del parto. Existen otras pruebas rápidas que se pueden hacer en orina y en sangre, y las pruebas de confirmación, que son la principal, que es el Western blot. Lo que mide es las glicoproteínas, y aparecen unas bandas pues en el registro del Western blot frente a los antígenos víricos, y esta prueba puede llegar a ser indeterminada. Entonces recuerden siempre que el protocolo es ELISA. Si hay un ELISA positivo, se repite el ELISA. Si es positivo, se confirma con Western blot. Y existen otras pruebas que son directas, que son los métodos como el cultivo del virus y los antígenos, la antiglicoproteína P24, pero son muy costosos, muy demorados. El cultivo se puede demorar hasta 15, 20 días y en Colombia por lo menos no se procesan, no sé si acá. Y si se detecta genoma del virus a través de reacción en cadena de polimerasa, pues muchísimo mejor. Pero por ahora, y como mensaje general, debemos siempre seguir el protocolo ELISA, ELISA y Western blot. Esta es como la elevación de las glicoproteínas y de las pruebas cuando se positivizan de acuerdo al tiempo de aparición o de infección. Entonces, en los primeros 8 a 15 días lo primero que aparecen elevados son las glicoproteínas virales, o sea que un Western blot sí puede ser positivo en este momento, o si ustedes pueden detectar el RNA del virus a través de reacción en cadena de polimerasa. Esto es muy difícil de detectar rápidamente porque la paciente casi nunca nos llega en este momento de la infección. Y las otras pruebas, que son el ELISA, se puede ya aumentar entre las 6 a 8 semanas y permanecen positivos en el tiempo. Entonces, este es como el algoritmo diagnóstico. Si tengo un ELISA mixto VIH y VIH1 y VIH2 negativo, la paciente ya no necesita adicionalmente. Sin embargo, en los protocolos para control prenatal adecuado debemos hacer una prueba de VIH en cada trimestre y una prueba rápida al momento del parto si no tiene prueba en el último mes. Si es positivo el ELISO, repetimos el ELISA. Si vuelve a ser positiva, hacemos Western blot. Si es positivo, pues ya la paciente se diagnostica y entra al programa de pacientes crónicos con VIH para el manejo. Y si la paciente es negativa, sale de la sospecha diagnóstica. Si es indeterminada, le podemos repetir el Western blot, pero hacemos una especificidad para VIH tipo 2 o le podemos hacer una PCR cualitativa. Entonces, cuando hay una serología, como protocolo tenemos siempre que hacer una serología para VIH. Siempre la paciente debe firmar un consentimiento informado y siempre la paciente debe tener asesoría por psicología para la entrega del resultado. Siempre. Es más, debería darse la consejería previa, y personalmente pienso que la paciente también debería tener un VIH, la pareja sexual de la paciente, en un mundo ideal, pues, pero en realidad sería muy importante como tenerlo en cuenta para los protocolos de control prenatal. Esto ha llevado a que haya una disminución en la transmisión vertical, porque ya no vamos a ciegas en el control prenatal. Hace que haya un diagnóstico precoz de la paciente infectada y que hagamos un diagnóstico temprano del recién nacido con el diagnóstico. Y cuando se realiza el VIH en la madre, no debemos alarmarla ni decirle que su bebé va a tener VIH, simplemente que prenda las alarmas para hacer un control más estricto por alto riesgo, y no significa que su bebé lo vaya a tener.
porque es que ese es el riesgo. Y desafortunadamente todavía hay muchos mitos acerca de la enfermedad, acerca de la transmisión, y entonces cuando hacemos la detección del virus es importante hacer un manejo integral de nuestra paciente. Estas son las tasas de transmisión al bebé perinatal sin antirretrovirales, 20%. Cuando le damos monoterapia, 10.4%, con terapia dual, 3.8%, y con terapia HAART completa, 1.2%. Este tema de monoterapia, de terapia dual, de terapia HAART, es importante, simplemente lo he traído para que tengamos en cuenta que existe. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral no lo hagan ustedes en el nivel de atención de control prenatal. Esto debe ser atendido por un infectólogo para que el manejo sea completo, porque como les dije en la presentación anterior, nosotros no somos héroes en el manejo de las pacientes, debemos ser interdisciplinarios. Lo importante es saber detectar y captar tempranamente las pacientes. Entonces lo he traído como general para que sepan que exista y que debemos hacerlo. Cuando hay embarazos gemelares, la tasa de transmisión para el primer gemelo es muchísimo más alta. Entonces, en la primera visita con la paciente con VIH, lo primero que debemos hacer es información sobre la infección, explicarle que el virus no se transmite por los cubiertos, que no se transmite por la ropa, que no se transmite por las sábanas, que no tiene que mandar al marido a dormir a otro lado, que la transmisión es solamente por contacto con mucosas. O sea, hay que familiarizar a la paciente con su propia enfermedad, porque al familiarizar a la paciente, pues ella va a tener un mayor acercamiento al tratamiento. Segundo, no hay que satanizar la enfermedad, porque la paciente prende demasiadas alarmas y esto se convierte en un conflicto familiar, que por favor no se entere mi mamá, que por favor no se entere fulanito, y tratan de mantener la enfermedad como en un cajoncito, y de eso no se trata de que la paciente se concientice de su enfermedad y explicarle que la mortalidad y la morbilidad, si toma el tratamiento adecuadamente y con conciencia, pues va a estar muy baja. Existen incluso enfermedades muchísimo más graves que el VIH. Hacer énfasis en nutrición y suplementación vitamínica. Entonces, nuevamente repito, el manejo de una paciente con VIH es multidisciplinario y no solamente con infectología, es con psicología, es con nutrición, es con perinatología, etc. El tercero, debemos verificar el estado inmunológico de nuestra paciente valorando el nivel de CD4 y carga viral, y el estado infeccioso. Entonces, en todos los controles vamos a revisar de pies a cabeza a la paciente. Cavidad oral, cavidad vaginal, buscamos cervicitis, gonococo, hay que hacerle un PPD, vaciloscopia, las serologías, pruebas para hepatitis B, toxoplasma, citomegalovirus, herpes, citología vaginal, y si nosotros a la especuloscopia observamos alguna lesión llamativa, no esperen el resultado de la citología, sino que de una vez se debe hacer colposcopia. Así la paciente esté embarazada. En el control prenatal, entonces, como les dije, en todos los contactos con la paciente no podemos desaprovechar la oportunidad de hacerle un análisis completo del examen físico. Se debe repetir el CD4 y la carga viral en cada trimestre. Y según los niveles de la CD4, se debe recomendar la profilaxis para algunas infecciones oportunistas. Cuando hay un CD4 menor de 200, se recomienda el trimetropinsulfa para prevención de infecciones, principalmente respiratorias. En el tercer trimestre, cercano al parto, repetimos nuevamente no solamente las cargas virales y las CD4, sino que también repetimos todo lo relacionado con infecciones de transmisión sexual, serologías, hepatitis B, hepatitis C, etc. No debemos realizar procedimientos de diagnóstico prenatal invasivos a menos que sea estrictamente necesario, porque recuerden que cualquier intervención en estas pacientes puede complicarse y convertirse en una potente infección. Por lo tanto, no se debe hacer amniocentesis ni biopsia de vellosidades coriónicas, y se debe hacer una ecografía nivel 3 en el segundo trimestre. Esto de la ecografía nivel 3 no es porque el virus produzca ninguna malformación congénita, es porque el tratamiento puede tener paso transplacentario y por lo tanto producir algunos efectos secundarios en el feto. Y los cuidados en el parto, se debe tener entonces siempre lo que les acababa de decir, hacer la pesquisa previa al parto en pacientes que no conocemos su estado de control prenatal. En pacientes que tengan VIH positiva y carga viral mayor de 1000, siempre, a pesar que esté en tratamiento con antirretrovirales, le damos una cesárea.
Y esto es el primer punto para disminuir la tasa de transmisión. Entonces, lo primero que deben pedir al momento de la finalización del embarazo de una paciente con VIH positiva es la carga viral. La edad gestacional de terminación del embarazo son las 38 semanas, diferente a las cesáreas que programamos por cualquier otra causa a las 39 semanas, porque debemos evitar que la paciente entre en trabajo de parto y así evitar el contacto de transfusión fetomaterna. En caso de parto vaginal, se debe evitar la amniotomía para evitar el contacto fetal con las secreciones maternas. Y solamente vamos a dar parto en caso de que la paciente esté muy arraigada a la probabilidad de parto